Señor, te damos gracias por este día y porque podemos acudir libremente a tu palabra. Y tu palabra, Señor, es real, tu palabra es verdad, tu palabra es actual, porque es eterna, Señor. Cielos y tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre. Abre nuestro corazón, Señor, que esté atento a tus instrucciones y danos fe para obedecerte. Simplemente, Señor, para creer lo que tú estás diciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, Isaías, capítulo 8. El capítulo 8 está bastante pegado al capítulo 7 cronológicamente hablando. Es un poco posterior. ¿Te acuerdas que Isaías realmente no sigue una cronología, sino son como una colección de profecías? Pero entre el 7 y el 8 sí hay una relación cronológica. La profecía del capítulo 8 está un poquito después de la del capítulo 7. Así que déjame recordarte lo último que vimos en Isaías 7, porque es el mismo contexto. Que es que, ¿te acuerdas que la nación de Israel está dividida en dos reinos? El reino del sur, que se llama de Judá, cuya capital es Jerusalén. Y el reino del norte, que se le llama reino de Israel, cuya capital es Samaria. Entonces tienes a Israel en el norte y a Judá en el sur. Y el reino del norte, Israel, se alió con Siria, ¿te acuerdas? Cuya capital es Damasco. Se aliaron para invadir Judá. Se confabularon contra Judá. También vimos que Acaz, reino del sur, rey de Judá, Acaz, en vez de buscar a Dios, lo que hace es buscar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, para que lo defienda. Eso todavía no ha sucedido, pero va a suceder un poco más adelante en el tiempo. La semana, o en el capítulo anterior, en el capítulo 7, vimos cómo Dios había prometido que iba a arrasar con los enemigos, pero que Judá tenía que creerle. Y porque Judá no iba a creer, también iba a ser devastada. Y le da una profecía, no sé si la recuerdas, Isaías da una profecía y habla de un niño que se llama Emanuel. Que antes de que este niño, que tú y yo no conocemos quién, pero evidentemente el rey y el profeta Isaías sí sabían de quién estaban hablando, antes de que este niño aprendiera a diferenciar lo bueno de lo malo, los enemigos del reino del sur serían exterminados. Y más o menos ese es el mismo contexto. Un poco posterior a esto, vuelve a suceder. Dios nuevamente está advirtiendo a su pueblo y da una nueva profecía. Versículo 1 del capítulo 8. Isaías dice, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz. Maher Salal Hasbaz quiere decir el despojo se apresura o la ruina se acerca. Como dato anecdótico, este es el nombre más largo de la Biblia. De todos los nombres que hay en la Biblia, evidentemente este es el más largo. Y es como, es una frase que quiere decir, se va a llamar un niño así, Maher Salal Hasbaz. Pero este niño está representando esta profecía. Básicamente Dios está diciendo, Isaías, agarra en un cartel grande y con letra muy legible, escribe algo y ponle como título, el despojo se apresura o la ruina se acerca. O sea, es un llamado, es una alerta, es un llamado de alerta al pueblo. Versículo 2 dice, y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y lo que está haciendo Isaías es llamar a dos testigos. ¿Te acuerdas que en la ley, y Dios fiel a la ley que Él estableció, dice que toda cosa tiene que quedar constatada por boca de 2 o 3 testigos? Y siempre Dios opera de esa manera. Siempre hay 2 ángeles que están, cuando están dando algo, 2 o 3 testigos para dar fidelidad de lo que Dios está diciendo. Y aquí le dice a Isaías, consíguete 2 testigos y pone al sacerdote y a Zacarías, hijo de Jeberequías, que evidentemente en ese momento eran personas de influencia, eran personas conocidas en el pueblo.
Verso 3. Dice, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Entonces, lo que está pasando esto es, Dios de alguna manera le dice a Isaías que tenga relaciones con su esposa es la profetisa, es llamada profetisa, no se sabe bien si porque es la esposa del profeta, podría ser, no es lo más lógico, pero podría ser. Y la otra razón podría ser que la esposa de Isaías haya ejercido el ministerio de profecía. En la Biblia hay varias profetisas, ¿no? Sin ir más lejos, en el libro de Hechos tenemos a Felipe, que tenía hijas que eran profetisas. Entonces podría ser que la esposa de Isaías fuera una profetisa, pero no tenemos ninguno de sus profecías en la Biblia. La cuestión es que Isaías y su esposa, ella queda embarazada y Dios le dice, a ese hijo le vas a poner Maher Salal Hasbaz, que es lo mismo que pusiste en el letrero de alerta, ¿no? ¿Para qué? Para que tu hijo sea como una profecía viviente. Y además no solo es una profecía viviente, es un reloj. Porque antes de que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, antes de que aprenda a decir papá, que es, digamos, alrededor del año, más o menos, un poquito antes tal vez, lo que iba a suceder es que sería quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. O sea, Dios iba a juzgar al enemigo que estaba queriendo ocupar Judá. Si te das cuenta, es menos tiempo. En la profecía de Emanuel, que es el otro niño, la meta estaba en cuando él sepa diferenciar lo bueno de lo malo. Y algunos ubican ese punto alrededor de los 3 a 4 años. Pero aquí estamos hablando de un año nada más. Entonces la profecía está acortando el tiempo porque ya viene el juicio de Dios. Entonces dice, antes de que sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco, que es Siria. ¿Te acuerdas la confederación con la que están enfrentándose es Israel y Siria? Capital de Siria, Damasco. Capital de Israel, Samaria. Por eso dice, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Sí queda claro, porque como son muy parecidos, a lo mejor los dice bolas, pero bueno, esos son nuestros personajes. La confederación del norte con Siria y Asiria, que va a ocupar eso como juicio de Dios. Verso 5, dice, otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el rey de Remalías, he aquí, por tanto que el Señor hace subir sobre ellos las aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Otra vez Dios usa un lenguaje figurado. Dice, este pueblo, Israel, el reino del norte, que se supone que conocían al Dios verdadero, pero que se acaban de aliar con los sirios, cosa que sería impensable. Ese pueblo, dice, rechazó las aguas de Siloé que corren mansamente. Siloé es un pequeño arroyo que incluso algunos piensan que era como una especie de acueducto que cruzaba por Jerusalén. Y lo que está diciendo Dios, ellos desecharon, en vez de aliarse con sus hermanos, con Jerusalén, con los que viven alrededor de Siloé, porque pensaron, no, es que las aguas de Siloé son muy mansas, son muy débiles, no hacen nada. Nos vamos a aliar con el rey de Siria, ese rey sí es poderoso. Y Dios lo que está diciendo es, ok, ¿no quieren las aguas mansas de Siloé? Entonces les va a venir una inundación. O sea, voy a subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Los voy a inundar, pero con Tiglat-Pileser, con el rey de Asiria. El rey de Asiria, perdón, no es Tiglat-Pileser, va a ser más adelante esta invasión que Asiria va a barrer
con toda esa zona. Y no solo ahí, fíjate lo que dice el versículo 8. Perdón, una cosa más para que lo apuntas y te quede bien claro cuando lo repases. Dice, verso 6, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, Jerusalén, que corren mansamente, se regocijó con Resín, que si tú recuerdas, Resín en el capítulo 7 es presentado como el rey del rey de Siria, capítulo 7, versículo 1. Con Resín y con el hijo de Remalías, que es Peca, capítulo 7, versículo 1, una vez más lo identifica. Entonces ya para que lo tengas bien apuntado ahí. Entonces Dios va a arrasar con todo esto usando a los asirios. Pero, versículo 8, pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. O sea, los asirios van a arrasar con todo lo que era el reino del norte. Pero Judá, por no haber creído, no la va a pasar bien. También esas aguas los van a llenar. No los van a ahogar, pero van a estar con el agua hasta el cuello. Y Dios de una manera se lamenta sobre este niño, que es una profecía. Dice, oh Emanuel, esto es lo que va a suceder. Esto es lo que va a suceder. Y de hecho, sucedió en el 701 antes de Cristo. Fíjate, en 2 de Crónicas capítulo 32, 2 de Crónicas capítulo 32. Y esta misma escena la vamos a ver también en Isaías más adelante, pero quise leerla en 2 de Crónicas ahora. O sea, este río, estas aguas impetuosas van a conquistar Damasco, van a conquistar Samaria, todo el reino del norte, pero a Judá también la van a inundar hasta casi ahogarlas. Capítulo 32, 2 de Crónicas, dice el versículo 1. Después de estas cosas y de esta fidelidad vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegarlas, etc. Y ahí hay toda una historia de cómo intentan enfrentarlos. Y vienen y han ocupado muchas ciudades los asirios, pero todavía no han tomado Jerusalén y están ahí alrededor y están con el agua hasta el cuello. Pero fíjate el versículo 21 de 2 de Crónicas 32. Desde el 20, voy a leerlo desde el 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Entonces, si te das cuenta, el agua llega hasta Judá, inunda, los está por ahogar. No les llega el agua hasta el cuello y son salvados solamente porque Dios envía un ángel que elimina a 180,000 soldados por pura gracia de Dios. Entonces regrésate a Isaías, por favor. Déjame leerlo desde el versículo 5, Isaías 8:5, para que ya con todo lo que hemos visto lo vas a entender con toda claridad. O por lo menos eso espero. Verso 5 dice, otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Verso 9, reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. O sea, sí, les va a llegar el agua al cuello, pero no va a pasar nada. ¿Por qué? ¿Porque son buenos? ¿Porque se arrepintieron? Porque Dios está con nosotros. Y Dios está lanzando un desafío. A ver, hagan planes, vengan, pero nada de eso va a prosperar por una sola razón. Dios está con nosotros. Verso
11. Y acá Dios va a hablarle directamente a Isaías. Ahora ponte en el lugar de Isaías. No sé si nos será fácil ponernos en el lugar de Isaías. Estaba pensando eso y luego dije, sí, estamos viviendo exactamente lo mismo. Estamos viviendo en un tiempo en que no hay una autoridad que está buscando al Señor prácticamente en ningún lugar en nuestro país. Estamos viviendo un pueblo rebelde, un pueblo egoísta, y no quiero sonar políticamente incorrecto, pero por ejemplo, el día de hoy sucedió algo muy extraño, ¿no? Estaban entregándole el premio a una muchacha que es la ganadora del Nobel más joven de toda la historia por su activismo en pro de la educación y muchas cosas más, ¿no? Y aparece alguien con una bandera mexicana ensangrentada reclamando lo que sucedió en Ayotzinapa. Y hay todo un revuelo en redes acerca de, no, es que es justo, tenemos que protestar, ¿no? Y otros dicen, no, pero es que, o sea, ahí no hay, ¿qué? ¿Nobel tuvo la culpa de Ayotzinapa? O, no, pero es que tenemos que levantar nuestra voz. O sea, lo único que veo en eso es egoísmo. Mi problema es más importante que cualquier circunstancia en el mundo y todos tienen que enterarse de mi problema. Lo puedan solucionar o no lo puedan solucionar. ¿Qué es eso? Estamos tratando de resolver los asuntos con nuestro propio entendimiento. Vivimos una situación así. Las autoridades el día de hoy y el día de ayer, ¿no? Porque también pareciera que de pronto se volvieron impías hace 15 días las autoridades, ¿no? Y tenemos desde la fundación del mundo, o sea, hace poco murió Chespirito y hay gente que ponía, es que él es el padre del bullying en América Latina, ¿no? Y así como que te cae, o sea, Caín y Abel no cuentan, o sea, el pecado se originó muchísimo antes. Y otra vez, estamos tratando de ver con nuestra perspectiva humana y lo único que llegamos a ver es hasta nuestra nariz, porque esa es la condición humana. Y ambos bandos, ¿no? Vivimos una situación en la que verdaderamente estamos en una falta de autoridad y en una falta de sensatez. Y creo que la porción que vamos a ver, que gracias a Dios no es mi opinión, ni la opinión de ninguno de nosotros, sino es lo que Dios dice, puede traer luz a tu vida en la circunstancia en la que estamos viviendo. Porque fíjate, Isaías está en una situación políticamente difícil. Hay una invasión a punto de llegar. Hay un rey que es obviamente impío, claramente impío, que está viviendo solamente para sí. Que tenemos el sacerdote Urías, el que acabamos de leer, que estuvo de testigo, un poquito más adelante es el que va a construir el templo, un altar como el de Damasco, ¿te acuerdas? Que Acaz va a ir a Damasco, va a haber un altar, y le va a decir, Urías, ¿sabes qué? Hazme uno igualito, y el sacerdote se va a prestar para, o sea, hay corrupción en la élite política, en la élite religiosa, en el pueblo, hay corrupción en todas partes, y ahí está Isaías en medio, tal como tú estás en medio de una sociedad oscura y que está cerrando las manos y los ojos al Dios que quiere rescatarnos. ¿Qué hacer? Y ojo, puedes poner si esto queda grabado, lo puedes poner dentro de 10 años y va a cambiar muy poco. Va a cambiar el ganador del premio Nobel, va a cambiar el presidente y van a cambiar, ya no va a ser Ayotzinapa, será otro pueblo, pero la situación va a seguir siendo la misma, porque el problema del hombre sigue siendo el pecado. Y fíjate lo que Dios le dice a Isaías. Isaías, fíjate cómo lo recibe. Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte. Ojo, Dios no le está dando un consejo. ¿Cómo lo presenta Isaías? Me lo dijo con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo.
Y creo que es lo primero que tú y yo tenemos que aprender y tenemos que entender. Nuestro camino como creyentes es distinto del camino que siguen los otros. Alguien me preguntó la semana pasada o hace un par de semanas, como creyentes, ¿debemos ir a estas marchas pacíficas que están saliendo? La verdad es que, pues como quieras. O sea, eres libre, puedes ir, pero no juzgues a los que no van. O si no quieres ir, pues no vayas, pero no juzgues a los que van. De todos modos, ahí no está la respuesta. Ni en ir, ni en no ir. Ahí, eso no va a resolver. ¿Por qué? Una sencilla razón. ¿Necesitas ser cristiano para asistir a esas marchas? No. Entonces, si lo puedes hacer sin Cristo, ¿cuál es la diferencia? O sea, hay algo que tú y yo tenemos que hacer que no lo pueden hacer los inconversos. Hay una tarea que Dios nos ha dejado que no la puede hacer cualquiera. Y si yo me pongo a hacer lo que otros pueden hacer, ¿cuál es la diferencia? Ahora, a lo mejor podré ir a hacer luz en la marcha. Puede ser. Vamos a ver qué es lo que Dios le dice a Isaías, porque esto no se trata de establecer reglas. No, los semillosos no vamos a marchas. O los semillosos sí vamos a marchas y nos vemos. No, porque ninguna de esas dos cosas realmente es el asunto. Pero algo sí es claro, mi conducta tiene que ser distinta. Si voy a la marcha, tengo que marchar distinto a los que marchan alrededor de mí. Y si no voy a la marcha, tengo que ser distinto a los que no fueron a la marcha y que están diciendo, son unos vagos, unos flojos. Ok, tengo que ser distinto en uno y en otro ambiente. ¿Por qué? Porque ellos están muertos y por la gracia de Dios yo estoy vivo. Y tiene que haber una diferencia. Entonces lo primero que Dios le dice es con mano fuerte que no camine por el camino de este pueblo, no siga sus pasos. Verso 12, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. O sea, no llames conspiración a lo que ellos llaman conspiración. Y en esa sociedad, ahí en la Jerusalén de la época, están los mismos dos bandos que el día de hoy podemos encontrar. Están los que dicen, nuestro Salvador va a ser Asiria, y los que están del lado de Siria y del Reino del Norte, ¿sabes qué? Están conspirando contra nosotros. Y del otro lado están también los que están del lado de Siria y del Reino del Norte diciendo, no, los que están contra Siria, eso es una conspiración en contra del pueblo. Y están los otros, no, nosotros somos los del pueblo y tenemos que derrocar al rey. Y el rey dice, no, ustedes están contra mí y yo soy el único. Y ahí todo el mundo llama conspiración y conspiración y conspiración y todo el mundo ve conspiración en todas partes. Y Dios le dice a Isaías, a ver, ¿sabes qué? Quita tus ojos de ahí. No llames conspiración a todo lo que ellos llaman. Porque de entrada todo está en la mano de Dios. No llames conspiración, sino que no temas a nadie, no temas lo que ellos temen, ni tengáis miedos. Verso 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Y ese es nuestro llamado. Santificar a Jehová, que Él sea nuestro temor y que Él sea nuestro miedo. Y esto no es una cuestión de conducta. Otra vez, no se trata de ir a la marcha o de no ir a la marcha. No se trata de estar de un lado o del otro. No es una cuestión de conducta, es una cuestión de corazón. Santifica a Jehová. Evidentemente eso va a reflejarse en mi conducta, pero mi meta no es la conducta, mi meta es santificar a Dios. ¿Qué es santificar a Dios? ¿Te acuerdas cómo Jesús dice, ustedes orarán así? ¿Y cuál es la primera petición de lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro? Porque empieza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, es lo primero que tiene que estar en tu agenda. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Voy a santificar el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Déjame explicártelo por oposición. Ensuciar el nombre de Dios, vivir de una manera en que el nombre de Dios sea burlado, blasfemado, es lo opuesto a santificar el nombre de Dios. ¿Sí te queda más claro cuando lo ponemos con ese contraste? Fíjate en 2 Corintios capítulo 5.
Segunda de Corintios capítulo 5. Pablo viene hablando de las motivaciones que él tiene en el ministerio. Y lo puedes leer desde el capítulo 4 en adelante, las motivaciones que él tiene en el ministerio, que es increíble. Pero a partir del versículo 19, ya no habla de lo que él está haciendo, sino habla del ministerio de Dios. El ministerio de Cristo. 2 Corintios 5, 19 dice, bueno, desde el 18, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, esa es la obra de Dios. Dios lo que hizo fue, a través de Cristo, reconciliarnos con Él, no tomando en cuenta nuestros pecados, cargándolos en Cristo. Y dice después, nos encargó a nosotros, ¿qué cosa? La palabra de la reconciliación. ¿Cuál es el encargo de Dios a nosotros? La palabra de la reconciliación. No la reconciliación entre nosotros, primeramente, porque eso no va a suceder realmente si no existe la reconciliación de nosotros con Dios. Y fíjate lo que dice el verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Cuál es nuestra encomienda? ¿Qué es lo que se nos encomendó? La palabra de la reconciliación. ¿Cuál es, llamémosle, nuestra función? Embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Alguien que toma el nombre de una nación o de una autoridad para hablar de parte de. Santificar el nombre de Dios es entender que ese es mi rol. Lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo de parte de Dios. Ahora pregunta, ¿Dios lo haría? O sea, ¿Jesucristo lo haría? Lo que estás haciendo, como lo estás haciendo, ¿lo haría Cristo? Si no lo haría Cristo, estás ensuciando el nombre de Dios en vez de santificar el nombre de Dios. ¿Sí queda claro un poco esta idea de lo que es santificar su nombre? Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, lo pone de esta manera y creo que es muy sencillo cuando lo entiendes así. 1 Corintios 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles. ¿Te das cuenta? No se trata de un bando o del otro. Ni a la iglesia. Ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces, si estás con gente que va a la marcha, pues no hables mal de la marcha. ¿Por qué? Porque es gente que necesita el evangelio. Piensa que la marcha va a encontrar algún tipo de respuesta. Está bien. Y si vas con gente que no va a la marcha, que le indigna a la gente que va a la marcha, pues no hables a favor de la marcha. ¿Por qué? Porque esta gente piensa que no yendo a la marcha es como va a conseguir cosas. Al final de cuentas, tú y yo somos embajadores de Cristo y se nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. Entonces, si vas a la marcha, pues ve para la gloria de Dios. O sea, como embajador. Y si no vas, pues quédate para la gloria de Dios. O sea, como embajador. Y si te das cuenta, eso es muy sencillo. Solo requiere una cosa: morir a ti mismo. Porque tú, yo, en nuestra carne, lo que queremos es tener la razón. Lo que queremos es que las cosas se hagan a nuestra manera, porque nosotros, en nuestra propia opinión, nos hemos hecho sabios. Y cuando Dios dice, sí, pero pierde. Lo que tiene que morir es mi carne. En discusiones de política y esas cosas, pierde. Ningún partido político, ningún candidato, ninguna tendencia, ninguna propuesta es suficiente. Aunque sea perfecta, lo único que va a conseguir es muertos bien arreglados, muertos bien alimentados, pero la eternidad.
O sea, va a alimentar un cadáver. En cambio, cuando tú tienes esto en mente, yo vivo para santificar el nombre de Jehová de los ejércitos. Y delante de Él camino en temor. Tu vida va a ser distinta. Ahí sí, mi vida, tu vida, va a ser radicalmente distinta. Y vas a poder predicar el Evangelio a los que marchan y a los que no marchan. Y a los del PRI, y a los del PAN, y a los del PRD, y a los de Morena, y a los de todos los partidos políticos que van a surgir. Y a los falangistas, y a los fachos, y a los ponquetos, y a los fresas, y a los... Y ¿sabes qué? Nada de eso va a importar delante de Dios. Y tú y yo tenemos dos opciones. Tomar una bandera que no va a poder sostenerse más allá de este tiempo, o tomar la bandera de Cristo. Y ahí Dios le dice a Isaías, mira, no tomes partido por nadie, tú témeme a mí. Y fíjate lo que sucede, verso 14. Entonces, o sea, cuando puedas vivir así, santificando a Cristo, cuando puedas vivir en temor de Jehová, entonces Él será por santuario. Santuario literalmente quiere decir refugio seguro. ¿Has oído hablar cuando se habla de el santuario de las mariposas monarca, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es en ese lugar no se puede matar, ¿no? O el santuario de las ballenas. En ese lugar están resguardadas estas criaturas. Bueno, si yo vivo de esta manera, Él, Dios mismo, va a ser mi refugio, mi santuario. Pero a los otros, a los que no lo viven así, dice, a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Si yo me paro en la marcha o me paro en la no marcha y digo esto, los inconversos de la marcha me van a acusar de vendido al gobierno porque no quiere marchar. Y los que no marchan me van a acusar revoltoso, revolucionario porque quiere desestabilizar la economía. Sí. Y si digo no, yo lo que quiero es predicar a Cristo. ¿Sabes qué? Eso va a ser por tropezadero a todos los demás. Así es. Así va a ser. Hace unas semanas el pastor Fermín tuiteó, cuando acababa de surgir lo de Ayotzinapa, tuiteó, somos pecadores, por eso hacemos daño a unos y a otros. Nos hacemos daño, porque es el resultado del pecado. Y una persona le contesta toda enojada, así, ¿cómo crees? Deberías estar clamando por la justicia y no sé qué. Es esto. Cristo va a ser tropezadero. Va a ser tropezadero a unos y a otros. Dice verso 15, fíjate el resultado. Muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Verso 16. Dios le dice, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. O sea, que esto quede bien registrado, que quede bien claro. Y entonces Isaías responde, esperaré pues a Jehová. O sea, de alguna manera Isaías está diciendo, ok, entonces no voy a hacer nada, no voy a poner de un lado ni del otro, voy a esperar a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte Sión. Lo que está diciendo Isaías, y esto está increíble, es, ok, no voy a hacer nada, voy a esperar. Pero mientras espero, yo y mis hijos somos profecía. O sea, no tengo que hablar, nomás tengo que existir.
O sea, mis hijos, ¿cómo se llamaba? Maher Salal Hasbaz. Cada que lo llamo a comer, está anunciando que viene el juicio de Dios. Cada que pasa algo, nuestra vida, no solo nuestro mensaje. O sea, puedo anunciar, puedo ser una profecía simplemente viviendo así, santificando el nombre de Dios y viviendo en el temor de Dios. Y eso está diciendo Isaías, pues nosotros no solo somos anunciadores de una profecía, sino que somos encarnación del mensaje. El jueves en la reunión de Sanas Palabras les platicaba de un amigo mío que cuando yo recién le entregué mi vida a Cristo, acababa de conocer al Señor, le pedí a mi amigo que mintiera. Y por una muy buena razón, o sea, la verdad quería ir a un estudio bíblico, pero necesitaba zafarme de algo y pues lo más fácil era mentir. Y le pedí a mi amigo, ¿sabes qué? Tú dices esto y esto y esto cuando te pregunten esto y esto. Y él no me dijo nada, como que se quedó así. Un poco más adelante me dijo, ¿sabes qué? Quería hablar contigo, no me pidas que mienta, porque tú sabes que mentir es pecado. Y yo recuerdo haber pensado, ¿a poco es? O sea, ¿neta estás tomando en serio lo que Dios dice? O sea, a ver. ¿Neta, si Dios dice que es pecado, tú no lo vas a hacer? ¿Y qué tal las otras cosas que sabemos que son pecado, pero que todos hacen? Y fue, no. O sea, esta es mi norma de vida, que brota no de afuera hacia adentro, no puedo hacerlo, sino brota de mi corazón. Quiero santificar el nombre de Dios y vivo en el temor de Dios. Y fue increíble para mí en esa época caminar con una persona cuya vida, su forma de pedir la comida corrida, su forma de pagar, su forma de caminar al metro, o sea, su forma de vivir para mí era un claro ejemplo de que Dios está actuando y que Dios es real. Y eso es lo que está diciendo Isaías. Ok, no voy a hacer nada, nomás vamos a existir y con eso es suficiente. Verso 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? O sea, si alguien te dice, pero ¿no sería bueno hablar a los adivinos? Y tú diles, ¿qué? O sea, ¿el pueblo de Dios no va a consultar a su Dios? ¿Va a consultar a los muertos en vez de a los vivos? Déjame ponerlo de esta manera. El día de hoy, la gente busca sabiduría, consejo, en todo tipo de cosas y todo tipo de personas. Fulanito tiene tantos títulos universitarios, es un experto en esto, ¿no? No, el fulanito no tiene tanto título, pero tiene mucha experiencia. Tiene no sé qué, y cada quien da su opinión, cada quien da su sabiduría, cada quien da lo que ha vivido y cada quien da, ¿no? Y todo sigue siendo humano. O sea, todo sigue siendo consejo humano. Más pulido, menos pulido, más elegante, menos elegante, todo lo que quieras, pero siempre sigue siendo un consejo humano. Y dice que como personas, ¿no vamos a consultar a Dios como hijos de Dios? ¿Quién tiene que dictar nuestra norma? Cuando alguien viene conmigo a consejería, lo primero que se les dice es, ¿qué es lo que Dios te ha dicho? Pues hasta ahora nada, pero ¿qué hago? Pues, no sé, o sea, si Dios no te dice, ¿hasta crees que te voy a andar diciendo yo? O sea, tú puedes decir, creo que Dios me dijo esto, y a lo mejor yo puedo decirte, bueno, bíblicamente esto no creo que se haya dicho, esto creo que sí, esto creo que no, esto creo que sí. Pero ora y que Dios te diga. No consultarán, y fíjate lo que dice verso 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, cualquiera que hable, y en este caso lo puedo poner acá, cualquiera que hable de política según su experiencia, según su erudición en cuanto a doctrina política, que se leyó a Marx y se leyó a Engels y que se leyó a todos los analistas políticos del día de hoy, y ya leyó El fin de la historia, y ya leyó, o sea, ya está todo, okay, sigue siendo consejo humano, mientras, o sea, es muy claro, a la ley y al testimonio. Y el que no hable conforme a esto,
no le ha amanecido. No le ha amanecido. Y hay posturas brillantes, la verdad, te lo digo yo. O sea, es una lucha para mí. Fui político desde que tengo memoria. O sea, a mí me corretearon en las marchas, a mí me agarraron a golpes, estuve en huelgas de hambre, fundé el Partido Comunista de la Universidad Católica Boliviana, ¿no? Fíjate por lo que se puede hacer cuando uno está bien sin nada que hacer. Y de pronto renunciar a todo mi entrenamiento político para abrazar lo que Dios dice, para mí fue una lucha. Fue una lucha grande. Y fue una lucha de años. Años peleándome con esas ideas, peleándome con esas cosas. Ojalá hubiera leído esto, ¿no? Y hubiera sido más fácil decir, a la ley, al testimonio, y el que no le ha amanecido. Pues entonces ya, mejor amanezco y lo abrazo. Pero ahora estamos aquí y estamos en un tiempo en que sabes que la gente no necesita tu opinión acerca del conflicto político. La gente necesita a Cristo. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. Verso 21. Fíjate, híjole, porque esto es bien duro. Pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, aquellos que no van a la ley y al testimonio, aquellos que van bajo su propia sabiduría, consultando a divinos, opiniones o a... Híjole, estoy muy tentado a decir, pero no voy a decir. Dice, pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en tinieblas. Y tú has visto gente que vive bajo su propia sabiduría, vive bajo su propio consejo, y cuando las cosas están mal, ¿dónde estaba Dios entonces? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Dónde estaba Dios cuando sucedía esto? Y viven en oscuridad, y viven en hambre, esta hambre que no se puede saciar si no es con el pan de vida. Y este capítulo termina bien feo. O sea, tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia serán sumidos en tinieblas. Pero hay esperanza. Y nada más, no lo vamos a estudiar, pero déjame leer lo que sigue en el versículo 9, que también tiene que ver con lo que estamos viviendo en diciembre. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. O sea, hay esperanza. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Zabulón y Neftalí estaban al norte. Al norte. Dice, ¿sabes qué? No va a ser para siempre esta angustia. Así como vino esta tribulación, pero a la tierra de Zabulón y Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Esa zona al norte que fue conquistada y que no se recuperó nunca realmente, fue conocida después como Galilea de los gentiles, ahí por el lago de Genezaret, por el mar de Galilea. Y dice, verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. ¿Te acuerdas que la semana antepasada vimos cómo la gente iba a ser cada vez menos, que una vaca iba a dar leche, que iba a sobrar y todo? Bueno, ahora va a multiplicar la gente, aumentar la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando se reparten despojos, porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Y todo esto tiene un solo motivo. Sucede por una sola cosa. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y no es un sinónimo. Un niño nos es nacido en Belén, pero un hijo nos es dado en la cruz. Y el principado sobre su hombro. Chécate eso. El principado, ¿dónde está la autoridad de Cristo? Sobre su hombro. ¿Qué es lo que Él cargó sobre su hombro?
la cruz. Y se llamará su nombre. Este nombre que estamos llamados a santificar se llamará Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Otra vez, al final de cuentas, hay una sola cosa que vale la pena: Jesucristo. Y vivir para su gloria. Vivir para santificar a Jehová y que Él sea nuestro temor, ¿no? Entonces, no te enredes en conflictos políticos que no llevan a ningún lado. Los dos están equivocados. Los dos bandos. Y si hay tres, los tres bandos. Y si hay cuatro, los cuatro bandos. Hay una sola puerta, un solo camino, una sola verdad. Un solo hijo que no se nos fue entregado para nuestra salvación. ¿Y qué crees? Tenemos una sola oportunidad. Solo tenemos esta vida. Y después, con mucho o con poco, estaremos presentes delante del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias porque en un tiempo de tanta convulsión, en un tiempo en que hay opiniones de todos que se vierten y se vierten, en un tiempo en que hay tanta información, tu palabra hace las cosas muy sencillas para nuestra vida. Ayúdanos a vivir así, santificando tu nombre, sin tener otra cosa en mente, sin tener otra agenda, sin querer ni pretender nada más que ser conocidos como los que andan distinto al mundo. No queremos tener la razón, queremos levantar la bandera de Jesucristo, ser embajadores de este nuevo reino que tú vas a instaurar. Admirable Consejero, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. Y en medio de estas tinieblas sabemos que luz puede resplandecer. Así que oramos por eso, Señor. Que seamos como luminares en medio de esta generación perversa. Haznos distintos. Para tu gloria, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.